¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Seguimos, por supuesto, con las entrevistas, las charlas este día sobre los temas del acontecer nacional y nos vamos ahora con el de Hernán Bermúdez Requena. Ya llegó a nuestro país este personaje, líder, por supuesto, de la Barredora, quien fue encontrado en Paraguay, fue detenido, posteriormente expulsado por el gobierno de esta nación. Se le pregunta a Dan Augusto si está preocupado, dice que no, dice que Requena puede cantar lo que quiera, que él realmente no está preocupado y se mantiene en su postura de que él no sabía absolutamente nada. ¿Qué podemos esperar de las declaraciones de Bermúdez Requena? ¿Qué podemos esperar del gobierno en torno al combate a la corrupción? ¿Hay algún tipo de mensaje en el hecho de que se hayan hecho trámites para que lo trajeran más pronto de lo que es el proceso judicial como tal? Mi querido Daniel Marmolejo, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Jesús, un placer saludarte a ti y a la gran audiencia de tus espacios, la comunidad fraterna que nos une. Muchas gracias, querido amigo. Bienvenido, como siempre. Oye, pues la primera pregunta que te haría es precisamente eso. ¿Cómo valoras, qué lectura le das a todo este trámite, a la detención, la llegada de Bermúdez Requena? ¿Ves voluntad para combatir la corrupción? ¿Cómo lo valoras? Bueno, lo primero que hay que señalar es la fuga y la persecución por diferentes vías internacionales sobre la figura de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco. Indefectiblemente, algo que tendría que conmover a la clase política morenista, como sacude también al país, es la forma de su detención. Es impensable o fue impensable durante el sexenio del presidente López Obrador que un funcionario de alta responsabilidad tuviera la bota de una fuerza policial extranjera sobre su espalda y él tirado en el pecho. Entonces, esto ya marca un elemento simbólico de que policías paraguayos hayan impuesto una detención bajo pues, estrategias muy estrictas sobre un exsecretario de Seguridad Pública morenista, de un gobierno morenista que fue naturalmente el de Adán Augusto López Hernández y el de su sucesor. Carlos Merino, todo esto pues nos lleva a una necesaria reflexión sobre la forma de operación de la detención y la acción del gobierno de México. Nosotros podemos ver que se dio una maniobra que evidentemente no era visible a los ojos de la ciudadanía, que fue enviar una aeronave a Paraguay para tratar de adelantar lo más rápido el proceso, ya fuese de extradición o bueno, pues como lo estamos viendo, un proceso de expulsión. Pero en el medio de esto, esta anticipación tiene un matiz que sería importante señalar. Estados Unidos también tiene un interés en este personaje. ¿Por qué? Por los vínculos con el cártel Jalisco, que son considerados vínculos con organizaciones criminales transnacionales terroristas. De tal suerte que la llegada de un avión mexicano oficial para tratar de obtener a esta persona, Hernán Bermúdez Requena, fue una jugada estratégica antes de que Estados Unidos pudiese activar otra. ¿Y por qué lo digo? Porque el gobierno de Paraguay ha sido un gobierno alineado a estrategias norteamericanas. Y bajo esa lógica, bueno, pues sabemos que Paraguay votó en contra del establecimiento del concepto o de la declaración formal del Estado palestino, junto con Argentina también, cosa que nos duele mucho, países como Ecuador. En fin, no quiero usar un título despectivo para el modelo democrático de estos países, pero es un tipo de democracia que está supeditada. De tal suerte que esa llegada de una aeronave mexicana para recoger con elementos de las fuerzas de seguridad mexicana a territorio paraguayo significó una jugada muy vertiginosa e insospechada. Finalmente fue expulsado del Paraguay, su ingreso no fue legal y está pues en un tránsito que lo llevará también a una de las prisiones más emblemáticas creadas durante pues, el proyecto neoliberal, que es la prisión de máxima seguridad del Altiplano, donde han estado personajes muy importantes. Y en este caso,
habrá que decirlo, gran parte de los movimientos de traslado bajo solicitudes del gobierno de Estados Unidos de integrantes del crimen organizado hacia el vecino país, pues han salido justamente de este mismo penal. Entonces, aunque se le ha entrevistado justamente el día de ayer al senador Adán Augusto López Hernández sobre qué piensa de que pueda cantar, pues él lo dice con mucha tranquilidad que no le preocupa. Pero en términos políticos, en términos sociales, tendría que ser muy dolorosa esta situación porque internacionalmente se ha expuesto su gobierno estatal. Oye, y en este punto, por ejemplo, profundizando, querido, esos términos, esos costos políticos, esos costos sociales, ¿hasta dónde crees tú que alcancen? Dependerá mucho del resultado de las indagatorias, de las declaraciones, de que pueda cantar lo suficientemente bien y fuerte sobre las relaciones políticas. Nosotros podemos inferir muchas cosas como parte de, pues, un ámbito especulativo muy humano que no puede ser eh, discriminado porque la sociedad también establece juicios críticos. Y lo hemos hecho con Salinas, lo hemos hecho con Cedillo, lo hemos hecho con Peña Nieto y desde luego con Calderón. Yo creo que dependerá mucho de ello y de qué consecuencias pueda tener. Sobre todo en el momento actual, donde por un lado hay un encauzamiento judicial hacia el huachicol fiscal y por el otro al crimen organizado del huachicol en territorio nacional junto con otros delitos que cometería y que cometió la barredora de Hernán Bermúdez Requena y de otros personajes más, hay un vínculo que los conecta, que son los cárteles del crimen organizado, en particular el cártel Jalisco por la región y la barredora como un brazo operativo de este cártel. Entonces, todo esto ya en sí mismo, esta conexión con los grupos criminales más complejos, y más mortíferos y que habían diversificado el terreno pues, del trasiego de drogas y del fentanilo junto con el tema del huachicol, pondría en un serio dilema no a un gobierno, sino a muchos gobiernos. Y de qué dependerá esto? De saber si tanto las redes de corrupción llegaron a procesos electorales, a campañas políticas, saber si de alguna forma pues calentaron las manos de diferentes funcionarios públicos de distintos niveles y saber la disfuncionalidad del sistema de seguridad nacional, en donde también tiene una trascendencia el Centro Nacional de Inteligencia que pues debió haber informado lo suficiente a las máximas autoridades del país sobre este brazo criminal que es la barredora, así como lo pueden decir, hacer e investigar con cualquier otro grupo criminal. Pero hay un tejido muy importante que es un tejido regional. Y este tejido regional pues toca al estado de Tabasco. Y recordemos, querido Jesús, que el estado de Tabasco en materia petrolera y también Campeche y una parte importante del sur de Veracruz han sido territorios ideologizados por décadas por la riqueza energética. Y esta ideologización ha tenido siempre una fuerza política, tanto del periodo del PRI como también en el cambio hacia el PRD y también en el caso de Morena. La ideologización no se ha terminado y también esa visión de que se puede extraer y se puede obtener beneficios por encima de la ley mediante la explotación de los hidrocarburos, no solamente de forma irracional y dañina a la propia naturaleza, porque lo es, son los energéticos que están bajo la tierra, sino porque pareciera que esta riqueza nunca se va a acabar. Y es parte también del fenómeno de ideologización. Por lo tanto, haberle robado a Pemex históricamente por muchos aspectos, por muchos ejes, desde muchas refinerías, desde muchos endeudamientos, desde muchas pensiones, socavar a la máxima empresa paraestatal ha significado una suerte de que esto nunca se va a acabar, de que lo tenemos para siempre y de que quitarle a Pemex
dañar a la economía, no va a pasar nada, esto se sigue generando, se sigue reproduciendo. Ha habido y hubo, naturalmente, en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, una fuerza inercial opositora a esta lógica depredadora. Y vino a partir de que se estableció como un delito grave el robo de combustible. Fue parte de los efectos de la explosión de Tlahuelilpan. Pero cuando tú planteas en esta pregunta las consecuencias que esto va a tener, pues debieron haberse frenado muchos de estos intereses de apropiarse del recurso ilegalmente, de guachicolear por la vía fiscal y de guachicolear en ductos, en pipas, y después de reinsertar dentro del aparato, dentro de del desarrollo de infraestructura del gobierno, en el Tren Maya, tratando de vender guachicol en las gasolineras del país, utilizando el brazo del crimen organizado, no se frenaron porque significa que el modelo neoliberal delincuencial no se controló, no se pudo controlar, y que tanto el fenómeno de ideologización como el fenómeno del crimen organizado están muy tejidos social y culturalmente. Por eso, para ver los efectos, tendríamos que ver qué es lo que ha causado todo esto, y han sido enriquecimientos mayúsculos de políticos a lo largo de la historia. Y si bien nosotros quisiéramos salvar por lo pronto algunas figuras políticas, lo cierto es que en estos estados ideologizados donde el crimen se ha desbordado, pues muy claramente se sabe quiénes son los apellidos, cuáles son los apellidos que más se han enriquecido y que más han diversificado la riqueza no solamente a nivel local, sino también a nivel regional, nacional e internacional. Bueno, pues las familias son históricas, se conocen muy bien. Tabasco es un estado muy pequeño, igual que Campeche, ¿no? Entonces, ¿cómo no van a saber quiénes son? Y además, ¿por qué notarías pasan las empresas que se legalizan para empezar a usufructuar beneficios también en el ramo energético? En muchas áreas, desde áreas de infraestructura, áreas de transporte, áreas que tienen que ver con investigaciones de yacimientos, de todo tipo, es muy diverso. Y bueno, los políticos, si algo han tenido como parte de sus estrategias, es apalancarse desde gasolineras hasta ser proveedores de servicios para petróleos mexicanos. Y aquí hay una figura también clave, que es Daniel Flores Nava, que es un empresario aliado también, digamos, de la cuarta transformación en términos generales, porque recibió contratos por más de 27.000 millones de pesos, y se sabe que era amigo del exsecretario de Gobernación, hoy senador Adán Augusto, y que creció su fortuna de manera exorbitante, teniendo incluso, si mal no recuerdo, cuatro contratos que no fueron sometidos, más que adjudicaciones directas, y que con esto, de esos 27.000 y pico de millones, él obtuvo más de 26.000 millones, que equivale al 22% de lo que representó la obra de la refinería de Dos Bocas. Esto también contraviene el trabajo de quien era la directora, perdón, era la encargada de la obra, pero era la secretaria de Energía, Rocío Nale, con la figura de Adán Augusto López y con este personaje, Daniel Flores, que desgraciadamente, tristemente, murió en un accidente aéreo. Entonces tienes, obviamente, una figura notarial que también tendría que ser muy valorada, si es necesario que continúe con su patente, si las empresas que se formaron han tenido una conducta adecuada, por qué se siguieron acreditando nuevas figuras empresariales, cómo han crecido todos estos modelos a nivel local, quiénes son las familias. Y Hernán Bermúdez lo sabe todo. Si el exsecretario de Gobernación, hoy senador, y anteriormente gobernador del estado, no sabe la conducta de su exsecretario de Seguridad Pública, yo te puedo apostar que Hernán Bermúdez Requena sí lo sabe todo. Naturalmente tiene que haber una posición política que se llama al respeto y a la discreción de los procesos judiciales, y me parece que es lo más razonable. Pero desde el punto de vista de la investigación y de la integración de información, pues siempre saltan datos.
Oye, y en ese sentido, querido, ¿tú ves limitada ya la coordinación del propio Adán Augusto desde el Senado? O sea, ¿lo ves que este caso políticamente, porque como bien dices, jurídicamente, pues hay que esperar la investigación, lo que declare Bermúdez Requena, lo que se compruebe, pero políticamente como tal, en una discusión o momentos en los cuales se habla de reformas trascendentales para transformar el país, de diferencias con el verde ecologista, la aparición de Salinas Pliego en el escenario ya político como tal, en fin, ¿tú crees que ese liderazgo esté menguado y qué tanto esto debilita al gobierno federal o qué tanto lo fortalece también? Ya es una figura menguada, ya no es esa fuerza de un candidato a la presidencia. Eso es natural, ¿no? Esto ya trae mucho desgaste. Además, en muy poco tiempo, porque tenemos que decir que tan solo ha transitado un verano después de que Andrés Manuel López Obrador entregó el poder político. Entonces, no solamente es una figura menguada, sino que los pactos políticos, y coincidiría con un análisis, se estarían rompiendo ya los pactos políticos en este momento, los esquemas de alianzas en donde él pudiera ser una figura preponderante dentro de las estrategias de alianzas, como lo fue durante el tiempo que estuvo en la Secretaría de Gobernación, donde él logró crear alianzas y un grupo político nacional. Hoy ya no lo veo en esa posibilidad. Hay una dispersión natural, nuevos liderazgos pudieran surgir a partir de esto. Yo creo que también sería muy importante que así fuera. Y quizás esto comenzó a darse desde que se rompió el cacicazgo o el intento de cacicazgo político en Tabasco con la llegada del gobernador May, porque él venía apoyando el proyecto de Claudia Sheinbaum y no el proyecto de Adán Augusto López, y con esto se fracturó el escenario político de un posible cacicazgo. Ahora bien, ¿desde qué momento la fuerza política, la figura política se teje también en el ámbito de los procesos electorales? Bueno, a partir de que la figura de Adán Augusto brillaba en distintos procesos en el interior de la República. Sobra decir la cantidad de estados donde él se dejaba ver, donde estaba pues apoyando los procesos políticos y también de otras figuras que aparecieron circunstancialmente, también para respaldar procesos, y quiero referirme a la figura de Ricardo Peralta, quien también se le vio pues muy activo, impulsando proyectos políticos. Bueno, yo creo que esto ya se terminó. Y yo creo que también es necesario porque si de alguna manera no conocías los antecedentes pues negativos para un gobierno local, como fue el de tu secretario de Seguridad Pública, tampoco puedes ganar la confianza para tener un proyecto expansivo donde tu figura va generando repercusiones a nivel nacional. Y creo que también es conveniente para Morena porque caciques no son necesarios. Son necesarios proyectos, son necesarios los trabajos de base. Es necesario respetar a los formadores, a los constructores de este modelo y quitarse de estos cacicazgos políticos. También creo que es una oportunidad para la presidenta de la República de tener un partido más horizontal y donde las verticalidades, las individualidades y las figuras no vengan a contrapuntear o a dañar un proceso histórico que están haciendo en el medio de muchas complejidades. Y digámoslo también desde otra perspectiva, porque mientras no tengamos resuelto el juicio Hernán Bermúdez Requena, la presión de Estados Unidos sigue siendo muy fuerte y sobre todo en un momento importante con el TEMEC. En esta lógica, también tenemos que poner de frente al Poder Judicial. Hoy el nuevo Poder Judicial, o casi el nuevo Poder Judicial, porque todavía hay una renovación hacia 2027, desde los diferentes ámbitos de sus juzgados, tribunales y la Corte, tendrán que confrontar este asunto de manera muy directa. Y en ello cabe pues los vínculos delincuenciales de algunos miembros de la Marina Armada de México, de funcionarios de aduanas, de funcionarios de otras dependencias del gobierno y seguramente también de políticos. Y creo que Estados Unidos tiene bajo el brazo, y si no es que ya lo puso sobre la mesa,
carpetas de vinculación, sobre todo porque ellos tienen mucho dominio y control absoluto del sistema SWIFT. Y bueno, tenemos hoy a un representante del Departamento del Tesoro frente a sus pares en México, en donde yo no dudo que él esté poniendo las cartas sobre la mesa con nombres, con transferencias, con distintas operaciones. Creo también que puede haber otras operaciones muy discrecionales de lavado de dinero. Muchos activos no se pueden ocultar. Lo que hemos visto en el caso de los marinos me parece bastante menor, aunque tengan autos de colección. Eso no representa nada para el nivel descomunal de este modelo criminal y quizás haya lavados a través de bitcoins bueno, pues dispersiones en paraísos fiscales. Paraguay, la República Oriental de Uruguay, han tenido también, han sido plataformas para transferir recursos hacia paraísos fiscales, Panamá, naturalmente. Estas naciones, pues que siempre han estado en el ojo de la lupa de los sistemas internacionales. Así que tenemos todavía que llegar a identificar esto. Y quizás lo más importante de todo, querido Jesús y a tu audiencia, no queremos un Mario Aburto Martínez más. Mario Aburto es una figura que la volvieron el lobo solitario de lo que fue a todas luces una conjura contra Luis Donaldo Colosio. Yo no creo que Hernán Bermúdez Requena sea una figura única, absoluta, totalitaria, que llegó, robó e hizo todo esto sin que nadie lo supiera. Yo creo que tanto los vínculos con los cárteles como otras operaciones pueden vincular indudablemente a empresarios, pero también a políticos, por el nivel de delincuencia del que estamos hablando. Son miles de millones y bueno, pues esto no se puede ocultar tampoco a los ojos de la política. Por eso creo que el llamado a que pues nos va a doler, pero pues esto tiene que darse, es una oportunidad también de hacer efectivo que el crimen sobre los hidrocarburos, el daño a petróleos mexicanos, se frene definitivamente. Mi querido admirado Daniel Marmolejo, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad y que nos permitas aprender de ti, querido amigo. Aprendemos juntos porque el modelo histórico, el proceso histórico, no puede tener un segundo piso si no se vuelven a poner pilares en tierra firme. Muchísimas gracias, querido Jesús, y a tu audiencia.